Presentamos Espíritu Santo, ven, conducido por Brenda Leiva. Comenzamos. Mis hermanos, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de qué lugar nos contacten. Les damos la bienvenida a nombre de María Visión Radio a su programa Espíritu Santo, ven. Y como siempre iniciamos con una oración poderosa, bíblica, y les pediríamos que nos acompañaran. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Hay una oración que es maravillosa, pero sobre todo es una promesa del Señor y la hacemos así, mis hermanos. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos desde lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues me da mucho gusto que estemos en vivo a través de María Visión Radio. Los invitamos a que nos contacten si tienen interés en hacer una pregunta o una llamada durante el programa. El teléfono que tenemos es 33, estamos transmitiendo desde Guadalajara, 33 37 70 18 27. Por Facebook también María Visión Radio y YouTube en la página web. Estamos también por Instagram, pero bueno, vamos a ir dándoles poco a poco todos los datos, ¿sí? Que en este día, mis hermanos, que es un día maravilloso, yo no sé si a nivel mundial, pero en lo que es la República Mexicana, se le conoce como el Día del Amor. El mes de febrero, el 14 de febrero, como mes del amor y de amistad. Pero bueno, ¿quién es el inventor del amor? ¿Por qué existe el amor en el mundo? Bueno, pues por el dueño del amor es Dios mismo. Y queremos hablarles de esa entrega y de ese sacrificio por amor, compartiendo con ustedes este libro que tenemos aquí en la mano, que se llama La Santa Misa. Es un testimonio, sobre todo recordarles a los que han tenido la oportunidad, mis hermanos, de ver la película El Gran Milagro, que es una película que se basa precisamente en este testimonio, revelaciones de la Santísima Virgen y Nuestro Señor a una mística boliviana, Catalina Rivas, y todo lo que debemos de entender, conocer, vivir, compartir, de lo que pasa en la Santa Misa que nuestros ojos no ven, de los personajes que están presentes durante la Santa Misa que nuestros ojos no ven y de todo lo que realmente nos estamos perdiendo al ignorar precisamente esta presencia. El libro en sí inicia con una oración que para mí es maravillosa y que revela pues lo que realmente es nuestra iglesia y la bendición que nos conlleva el estar en la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Inicia con esta oración que dice que va dedicado este libro, este testimonio, a su santidad Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, a todos los sacerdotes, cordón umbilical de Dios con los hombres que transmiten la gracia divina a través del perdón y de la consagración. Qué hermoso, cordón umbilical de Dios con los hombres. ¿Y de qué se trata? Pues precisamente el texto bíblico, estamos hablando del amor,
Solo por amor fue el Señor a la cruz. Solo por amor Dios envió a su Hijo único, primogénito. Y sobre todo cuando se nos invita a comer el pan de vida, mis hermanos. Entonces, estas revelaciones que hace la Santísima Virgen a Catalina Rivas es en un momento en que ella va a participar en una celebración eucarística y la Santísima Virgen le dice lo siguiente: hoy es un día de aprendizaje para ti y quiero que prestes mucha atención porque de lo que seas testigo hoy, todo lo que vivas en este día, tendrás que participar a la humanidad. Miren, mis hermanos, qué importante que podamos participar este testimonio de lo que pasa en la Santa Misa, que nuestros ojos no ven, ¿sí? Y recomendarles también, los que tengan la oportunidad de ir a ver la película El Gran Milagro, que como les he dicho, se adaptó para, principalmente para los niños, para irlos llevando de la mano a ir entendiendo ese milagro de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Entonces ella está participando en esta Santa Misa y la Santísima Virgen la va llevando de la mano y le dice que esto que le va a ser revelado lo comparta con la humanidad. Y es algo que nosotros también queremos compartir con todos ustedes. El señor arzobispo empezó la Santa Misa y al llegar a la oración penitencial dijo la Santísima Virgen: desde el fondo de tu corazón. Toda esta enseñanza, mis hermanos, es importantísima porque es lo que debemos de hacer. Después de comprender, valorar quiénes están presentes en la Santa Misa, nunca más nuestra misa va a ser la misma, ¿sí? Desde el fondo de tu corazón, pide perdón al Señor por todas tus culpas, por haberlo ofendido. Así podrás participar dignamente de este privilegio que es asistir a la Santa Misa. Hay un momento en que ella así como que se revela un poquito y que dice, pero pues si ayer me confesé, confiesa a Catalina, ¿no? Y la Santísima Virgen le hace una corrección de actitudes que tuvo ella entre la noche y el siguiente día, que es en que está participando en la Santa Misa. Hay un reproche que le hace y que para mí es importantísimo. La Santísima Virgen le dice, ¿por qué tienen que llegar en el último momento? Mis hermanos, en algún momento, conversando sobre este hecho, que nos damos cuenta que un porcentaje alto de las personas llegan a la Santa Misa corriendo en el último momento, agitados, etcétera, etcétera. Algunos inclusive llegan y se quedan en la entrada. Y llevando esta reflexión, compartía con unos hermanos de nuestro apostolado, el apostolado de la Nueva Evangelización, el ANE. Les decía, fíjense que a partir de haber leído el libro de la Santa Misa, pues yo les puedo decir que para mí cambió mi vida completa. Pero empecé a darme cuenta de esto porque también tengo gusto por de cuando en cuando, me gusta ir al cine, a ver alguna película, alguna comedia. Mis hermanos, en el cine nadie llega tarde. Cuando empieza la proyección, todo el mundo está sentado y hay un silencio total, ¿sí? Y en la misa es ir llegando, ir llegando, ir llegando, y es el reproche que hace la Santísima Virgen. ¿Por qué tienen que llegar en el último momento? Y aconseja, ustedes deberían estar antes para hacer una oración y pedir al Señor que envíe su Santo Espíritu, que les otorgue un espíritu de paz y que eche fuera el espíritu del mundo. Qué importante es que nos demos el tiempo, por eso le digo que me ha cambiado la vida, porque a raíz de haber conocido este testimonio, obviamente me voy con el tiempo suficiente para hacer
un momento de paz, están en presencia del Señor. Llega el momento cuando se dice que llegue el momento de la liturgia de la palabra. No estoy leyendo todo el libro porque sería, no alcanzaría el tiempo. Estoy tratando de sintetizar algunos puntos. Dice, llegó el momento de la liturgia de la palabra y la Virgen me hizo repetir, Señor, hoy quiero escuchar tu palabra y producir fruto abundante. Recuerdo que en algún momento, y la importancia de entender lo que está pasando en la Santa Misa, la liturgia de la palabra, ¿sí? Cuando tuvimos la oportunidad y la bendición de tener un retiro con el padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse, mis hermanos, él nos hablaba y nos compartía que en las primeras comunidades cristianas, cuando los apóstoles pues estaban tratando de convertir a los nuevos cristianos, en este caso a sus hermanos judíos al cristianismo, pues era todo un problema. ¿Por qué? Porque para empezar, en esas primeras comunidades, conforme los iban formando, a la Santa Misa solo podían participar hasta el ofertorio y después del ofertorio los sacaban del lugar mientras no comprendieran lo que es la grandeza y la bendición de que se convierte el pan en su carne y el vino en su sangre. Que no se les permitía estar presentes en la Santa Misa hasta, se los voy a leer tal y como lo tengo anotado. Dice, la misa al principio se llamaba ágape, y pues hablando del Día del Amor, que significa fiesta del amor, mis hermanos. Los catecúmenos que estaban siendo instruidos en la nueva religión cristiana solo podían asistir a la primera parte de la misa hasta el ofertorio. Solo cuando conocían a fondo el misterio central del santo sacrificio, lo que les hablábamos, la conversión del pan en su cuerpo y el vino en su sangre, y eran bautizados, podían permanecer hasta el final y tomar, y qué bendición lo que les voy a decir, y tomar la medicina de la inmortalidad, como se le llamó San Ignacio de Antioquía a la Eucaristía, la medicina de la inmortalidad, mis hermanos. Y San Ignacio de Antioquía pues fue un obispo martirizado. Y ahora sí que nos preguntaríamos a cuánto nos tendrían que sacar el día de hoy de la Santa Misa, porque seguimos sin comprender, sin valorar ese misterio enorme, ¿sí?, de que el Señor, todos los que estamos ahí presentes durante la Santa Misa, mis hermanos, pues para el Señor no hay tiempo ni distancia, y todos somos transportados al momento mismo del Calvario, donde Él está ofreciendo su cuerpo y su sangre por cada uno de nosotros. Y luego la Santísima Virgen le sigue diciendo respecto a la liturgia de la palabra, quiero que estés atenta a las lecturas y a toda la homilía del sacerdote. Recuerda que la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve sin haber dado fruto. Todo esto de no vuelve sin haber dado fruto está en el Antiguo Testamento, efectivamente, es palabra de Dios. Y luego hace una remembranza dolorosa Catalina cuando dice, cuánto dolor sentí por tantos años de pérdida inútil, por la ignorancia, cuando en las misas a las que asistía eran solo en bodas, en difuntos, pero una ignorancia total realmente de lo que ahí pasaba y de lo que ahí estaba. Dice, llega el momento del ofertorio y la Santísima Virgen dijo que hiciera una oración. Y esto es importantísimo porque las oraciones
y entender que la Santa Misa tiene un valor infinito, mis hermanos, y que nosotros podemos pedir muchísimas cosas, muchísimas bendiciones por las familias, por las personas que nos piden oración, por los sacerdotes, por nuestra iglesia, por nuestra salud. Es un valor infinito, no terminaríamos. Y durante ese momento, ella se empieza a dar cuenta que de pronto empezaron a ponerse de pie unas figuras que no había visto antes. Era como si del lado de cada persona que estaba en la catedral saliera otra persona. Y aquello se llenó de unos personajes jóvenes, hermosos. Iban vestidos con túnicas muy blancas y fueron saliendo hasta el pasillo central, dirigiéndose al altar. Que pudiéramos tener esa realidad de lo que está pasando, mis hermanos. Dijo nuestra madre, observa, son los ángeles de la guarda de cada una de las personas que está aquí. Es el momento en que su ángel de la guarda lleva sus ofrendas y peticiones ante el altar del Señor. Mi hermano, mi hermana, tu ángel de la guarda está llevando en la presencia del Señor ante el altar todo lo que tú ofreciste antes de la Santa Misa. Por eso la importancia de llegar con tiempo, despegarte del mundo, ponerte en las manos del Señor y empezar a decirle, Señor, aquí estoy. Estas son mis necesidades. En aquel momento estaba completamente asombrada, sigue narrando Catalina, porque esos seres tenían rostros tan hermosos, tan radiantes, como no puede uno imaginarse. Lucían unos rostros muy bellos, casi femeninos. Sin embargo, la complexión de su cuerpo, sus manos, su estatura era de hombre. Los pies desnudos no pisaban el suelo, sino que iban como deslizándose, como resbalando. Aquella procesión era muy hermosa. Algunos de ellos tenían como una fuente de oro, como algo que brillaba mucho, con una luz blanca, dorada, y dijo la Virgen, son los ángeles de la guarda de las personas que están ofreciendo esta Santa Misa por muchas intenciones. Aquellas personas que están conscientes de lo que significa esta celebración, aquellas que tienen algo que ofrecer al Señor. Y obviamente cuando tienes el tiempo y la paz para hacerlo, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Ofrezcan en ese momento, ofrezcan sus penas, sus dolores, sus ilusiones, sus tristezas, sus alegrías. Recuerden que la misa tiene un valor infinito, por lo tanto, sean generosos en ofrecer y pedir. Detrás de los primeros ángeles venían otros que no tenían nada en las manos. Pongamos atención, mis hermanos. Las llevaban vacías, dijo la Virgen. Son los ángeles de las personas que estando aquí no ofrecen nunca nada. No sé si a ti te pasó alguna vez, pues, y sobre todo si llegas tarde y corriendo, pues, ¿qué vas a ofrecer, mi hermano? Que no tienen interés en vivir cada momento litúrgico de la misa y no tienen ofrecimiento que llevar ante el altar del Señor. En último lugar, iban otros ángeles que estaban medio tristones, con las manos juntas en oración, pero con la mirada baja. Son los ángeles de la guarda de las personas que estando aquí no están. En alguna ocasión oía decir a un sacerdote, pues están de cuerpo presente, pero espíritu ausente. ¿Cuántas veces, mis hermanos,
hemos caído en esa trampa, en esa tentación de estar en la Santa Misa y pensando en otra cosa. Hay inclusive personas que agarran hasta su celular, Santa Madre de Dios, durante la Santa Misa, y empiezas a ausentarse, estás de cuerpo presente. ¿Sí? Son los ángeles la guarda, las personas que estando aquí no están, es decir, de las personas que han venido forzadas. Aquí me quiero detener un momentito porque compartía con mis hermanos aquí en Maravisión que el día de ayer tuve la oportunidad no fue el domingo, de asistir a un retiro. Y la bendición de lo que nos compartía el sacerdote. En este momento él decía, ustedes se preocupan mucho y quieren saber cómo van a salvar a sus hijos. Pero, ¿qué piensan que ustedes ya están salvadas? Nos decía a todas las mamás que estábamos ahí presentes, ¿no? Y la gran mayoría en su preocupación era, ¿cómo hago para que mi hijo o mi hija asista a la Santa Misa? Y hay una de las promesas maravillosas. El Señor, ¿cómo decirle? El Señor siempre cumple sus promesas, eso no hay la menor duda, ¿sí? Él no puede contradecirse, Él lo que promete, lo cumple. Hay promesas tan maravillosas, mis hermanos, tan grandes, que dudamos o decidimos no creer. Porque la promesa en sí, si bien viene llena de bendición, nos compromete a un cambio, ¿sí? Nos compromete a un cambio en nuestras actitudes, en nuestras prioridades. Y una de ellas está precisamente en el libro, el Evangelio de Mateo 18, cuando nuestro Señor nos dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ustedes. Si el Señor lo dice, el Señor lo cumple. Si no has logrado que tu hija o hija, tu ser querido, no venga a la Santa Misa, pues lleva al Señor a tu casa. Es uno de los pasos más importantes. ¿Y cómo puedes llevar actualmente al Señor a tu casa? Pues la palabra de Dios, Mateo 18, reúnete por lo menos con otra persona, ¿sí? En el nombre del Señor. Tienes que declarar, porque así nos dice la palabra. Por eso iniciamos con esta oración al principio. Señor Jesús, reunidos en tu nombre. Mateo 18 nos dice, a 2 o 3 que estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si tú lo haces, mi hermano, mi hermana, tú estás llevando al Señor a tu casa. Y no solo la bendición de llevar al Señor a tu casa. Precisamente en este retiro también se reflexionaba sobre lo que se conoce hoy como medios de comunicación nocivos, que logran captar la atención de los jóvenes por todos los medios posibles, ¿sí? Entonces nos encontramos nosotros que precisamente es el apóstol Santiago, en una de las cartas, Santiago 4:8, se nos dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Bueno, acerca a Dios a los tuyos. Pero también se nos habla, y como les comentamos, en esto de la mercadotecnia, ¿sí? Nos encontramos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomios, aquí lo tenemos, libro de Deuteronomios. ¿Por qué menciono la mercadotecnia? Si recordamos palabra de Dios, nuestro Señor, viviendo en Nazaret, cuando empieza su vida pública, toma la decisión de irse a Cafarnaún. ¿Por qué Cafarnaún? Cafarnaún era un lugar ubicado en un cruce de caminos. Lo que pasaba en Cafarnaún se conocía en los 4 puntos cardinales. Eso es lo que sería la mercadotecnia actual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estos medios de comunicación es la mercadotecnia actual. Pero hay otra cosa que es importante que hagamos.
Cuando estamos en las clases, desde chicos, por ejemplo, y que los maestros quieren que nos aprendamos las tablas de multiplicar. Una de las más difíciles hasta donde yo recuerdo es la del 7 o la del 9. ¿Y qué nos hacen? Repetirla y repetirla y repetirla, escribirla y escribirla y escribirla, para que se nos graben en nuestra cabeza. Pues la palabra de Dios nos dice lo siguiente en el libro de Deuteronomios. Escucha, Israel. Nosotros somos Israel. Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Importantísimo. ¿Por qué? ¿Y para qué necesitamos hacer esto? ¿Sí? Tenemos algunas llamadas o algunos saludos. Saludamos a Candy Jiménez, Patricia Ochoa, Olga Flores, Sonia Zavala. Saludos mis hermanas, familia López de El Salvador. Bendiciones a nuestros hermanos del Salvador. La paz del Señor esté con usted. La saludo Santa Rosa de Lima, departamento La Unión del Salvador. Pido oración por toda mi familia. La ponemos en la presencia del Señor. Elvia, amiga, gracias a Dios por inicio de este programa y lo ponemos en el corazón amoroso de la Santísima Virgen María. Y me pregunta que si será posible conseguir este libro. Claro que sí, ya lo van a tener nuestros hermanos de María Visión para que puedan comunicarse con ellos al 33 37 70 18 27. Carla Victoria Hernández, saludos, muy buen programa, un fuerte abrazo. ¿Por qué esta palabra que nos están compartiendo, este libro de Deuteronomios? Voy a regresarme un poquitito. Dice, repítetelos a tus hijos, la palabra de Dios. Y ustedes me dirán, ¿y cómo se lo repito si ni me escuchan? Como decimos por acá, se me mandan por un tubo. Mis hermanos, bueno, pues hay que, dice la palabra de Dios también, que los del mundo son muy inteligentes. Ahora que he tenido la oportunidad de aquí en Guadalajara y ver los grandes espectaculares, y de repente hasta me entero los dinerales que cuestan los espectaculares. Mis hermanos, en las librerías católicas, gracias a Dios nos venden textos bíblicos, ¿sí? en pequeños, ¿sí? Textos bíblicos que viene siendo palabra de Dios. Si esos textos bíblicos te das el tiempo de ponerlos en tu casa, aunque tu hijo no quiera mirarlos, cuando menos piensen, ya lo leyó. Y como bien dice al inicio del libro La Santa Misa, la Santísima Virgen se lo dice, esto viene del Antiguo Testamento, dice que la palabra de Dios no cae en saco roto. La palabra de Dios, cuando se lee, cuando se escucha, tiene vida. Y así nos encontramos también precisamente en el libro de Romanos 10, que es cuando se nos dice, en Romanos 10 se nos dice que la fe viene. Usa la palabra viene, mis hermanos. O sea, camina. La fe aumenta por ir, oír, escuchar, leer y encarnar la palabra de Dios. O sea, ¿tú quieres aumentar tu fe, mi hermano? Para empezar, pedirla, ¿sí? Te levantas en la mañana y le dices, como aquel hombre desesperado, estaba desesperado, mis hermanos. ¿Por qué estaba desesperado? Porque tenía un hijo
que estaba siendo atormentado por espíritus feos. Eso está en el Evangelio de San Marcos 9. Y él se acerca a nuestro Señor, cuando el Señor vivía y predicaba en la tierra, y le hace una pregunta. Por eso la importancia, mis hermanos, de que nosotros seamos personas que antes de pedir algo, hagamos lo que la palabra nos dice para aumentar nuestra fe, para que nuestra petición vaya con poder. Este hombre, en el Evangelio de San Marcos 9, y se los voy a leer textualmente para no dejarlo a mi memoria, le hace una pregunta a nuestro Señor, y que, si sabemos leer entre líneas, pues provoca un poco el enojo de nuestro Señor, la pregunta que le hace este padre de familia. Dice así: dice, le lleva al hijo. Dice, apenas vio Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho, que cayendo al suelo se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Y él le contestó, desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ayúdanos. Ten compasión de nosotros. Jesús le dijo, ¿por qué dices, si puedes? Ahora que yo les voy a decir, tratando de explicarlo con mis palabras, nuestro Señor ha de haber dicho, ahora resulta que yo tengo la culpa, ¿no? Así le contesta el Señor, ¿por qué dices, si puedes? Él dice, todo es posible para el que cree. Todo, mis hermanos, es posible para el que cree. Al instante, el padre gritó, creo, pero ayuda mi poca fe. Gritó, mis hermanos. Le pidió a nuestro Señor que le aumentara la fe. Y nuestro Señor no es sordo. Dice, pero ayuda mi poca fe. Y el muchacho fue sanado. Es tan importante recordar que la fe viene por el oír, por leer, escuchar palabra de Dios. Y que todos los días nos podemos levantar, mis hermanos, y decirle al Señor, Señor, este día creo, pero ayuda mi poca fe. Que antes de dormir le volvamos a decir, Señor, creo, pero ayuda mi poca fe. Recordaba también que en una ocasión que tuve la bendición enorme de estar en un retiro en Miami, con un sacerdote que, bueno, esto ya hace más de 15 años, probablemente ya descansó, el padre Tomás Forres, sacerdote carismático. Y él nos definía lo siguiente, y me encantó, nunca se me ha olvidado y se los comparto. Él decía, mis hermanos, que la fe es como una escalera eléctrica. Si tú no estás subiendo, ten la certeza que estás bajando en tu fe. O sea, tú no te puedes levantar hoy, 14 de febrero, con el corazón lleno de amor por todos tus hermanos, por todos tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a suponer que este día despertaste con un 60% de fe, ¿sí? Y digas, ay, en la noche me quiero dormir con el mismo 60% de fe. No, mis hermanos, todo lo que hagas o dejes de hacer, tus acciones o tus omisiones van a mover ese termómetro. Entonces, por eso nos compartía el padre Tomás Forres, que en paz descanse, es como una escalera eléctrica. Si no está subiendo, ten la certeza que está bajando. ¿Y qué es lo que debemos de procurar? Que todos los días aumente, mi hermano, mi hermana.
que todos los días aumente. Mi hermana Araceli Barragán felicita, pregunta dónde conseguir el libro en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, para los que quieran hacernos el favor de anotar, el libro La Santa Misa, se lo volvemos a enseñar, que es el que tenemos aquí en las manos. Lo pueden conseguir en Calzada de Tlalpan, 899, a la altura del metro Villa de Cortés. Hay un teléfono también ahí, para los que gusten anotar, es el 55, Ciudad de México, 55 79 79 01. Y bueno, continuamos porque estábamos con los mandamientos, ¿se acuerdan? Ya nos fuimos a... Ponlos en tu casa, y dice, en las entradas de tus ciudades. Si en las entradas de nuestras ciudades, que es algo que desde hace más de 2000 años está pidiendo nuestro Señor, mis hermanos. Nuestras ciudades tendrían que estar rodeadas de espectaculares. Y de espectaculares donde digan y nos repitan. Acabo de ver una expresión de San Juan Bosco, ¿sí? Que San Juan Bosco decía, nosotros lo estamos sacando en póster, esperamos poder ponerlo ya también en las calles. ¿Qué decía San Juan Bosco para nosotros? Él decía que las obras de misericordia, mis hermanos, cierran las puertas del infierno y abren las del paraíso. Así decía San Juan Bosco, ¿sí? Y si eso lo pudiéramos poner en espectaculares, pero sobre todo que pudiéramos poner en espectaculares palabra de Dios, porque el Señor, ¿qué nos dice en su palabra? El que coma de este pan vivirá para siempre. Y es algo que no debemos de olvidar. Y si hablamos de que Él fue a la cruz, mis hermanos, porque no hay amor más grande, ¿sí?, que el que ha dado su vida por nosotros. Hay un momento en que también Él revela estas palabras que son fuertes, duras, pero verdaderas. Y se las voy a leer para no equivocarme. Dice el Señor hoy. Y la pregunta es, ¿por qué sigue hablando el Señor? Pues porque seguimos sin entender. Otro santo sacerdote, hemos tenido esa bendición de tener sacerdotes santos que nos han dado formación. El padre Lalo, Eduardo López Valera, que en paz descanse, que él estuvo más de 30 años, mis hermanos, predicando en el Japón. Él nos decía estas palabras maravillosas. Somos lo que entendemos. Así de sencillo. ¿Cuántas personas hoy ni entienden, ni les interesa entender, conocer, saber que el Señor está presente y real en la Santa Eucaristía? ¿Sí? Que como precisamente decía también, expresión, no recuerdo de qué santo, que si tuviéramos una conciencia plena, no recuerdo si era el Padre Pío o el mismo San Juan Bosco, que si tuviéramos plena conciencia de lo que pasa durante una Santa Misa, soldados abrían las entradas de las iglesias para controlar a la gente, para ordenar a la gente. ¿Qué dice el que es el amor de los amores? Que no hay punto de comparación con lo que nosotros podamos sufrir o lo que nosotros podamos ofrecer. El que ha muerto solo por amor. ¿Y cuáles son sus palabras de hoy para el mundo que sigue cerrado? Dice nuestro Señor Jesús hoy, mis hermanos. Yo no he muerto en una cruz entre 1000 tormentos para poblar de almas el infierno, sino de elegidos el paraíso. ¿En cuál grupo quieres estar tú? Lo voy a volver a repetir. Yo no he muerto en una cruz
entre 1000 tormentos para poblar de almas el infierno, sino de elegidos el paraíso. Recordaba también, bueno, vuelve a lo mismo, ¿no? La bendición de la formación y lo que nos han querido compartir. Bueno, nos han podido compartir nuestros sacerdotes de nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica. El padre Gerardo Sandoval, mis hermanos, pues también que en paz descanse, que fue parte de los fallecimientos de esta pandemia. Él en alguna ocasión, en una formación que nos estaba dando, recuerdo que nos dijo, ¿me pudieran decir quiénes son las personas inteligentes? Y bueno, pues empezamos, ¿no? Hay pues las que tienen mucho dinero, los que son muy famosos, los que son deportistas, los que, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerdo que él palmeaba con fuerza el escritorio y decía, no, 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 y nos gritaba y nos decía, es que ¿hasta cuándo entenderán ustedes? Y él dijo, inteligente es aquel que se preocupa en dónde va a pasar su eternidad. Así de sencillo, mi hermano. ¿Dónde lo vas a pasar tú? Y la eternidad, nacimos para ser eternos, ¿sí? Ahora sí que no es que si tú quieres creer o no creer. Hemos nacido para ser eternos. Y llegado el momento, vamos a un lugar o vamos a otro. Y mientras respiremos, tenemos el tiempo para reflexionar en estas palabras. ¿Dónde piensas tú pasar tu eternidad? Sigo con la narración del libro de la Santa Misa. Dice, había llegado el momento de la consagración, el momento del más maravilloso de los milagros. Del lado derecho del arzobispo, hacia atrás, en forma también diagonal, una multitud de personas iban vestidas con la misma túnica. ¿Tú sabes lo que es eso, mi hermano? Todo lo que pasa en la Santa Misa. Pero en colores pastel, rosa, verde, celeste, lila, amarillo, en fin, de distintos colores muy suaves. Sus rostros también eran brillantes, llenos de gozo. Parecían tener todos la misma edad. Se podía apreciar, y no puedo decir por qué, que había gente de distintas edades, pero todos parecían igual en las caras, sin arrugas, felices. Todos se arrodillaban también ante el canto del Santo, Santo, Santo es el Señor. Dijo Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Son todos los santos y bienaventurados del cielo, y entre ellos también están las almas de los familiares de ustedes que gozan ya de la presencia de Dios. ¡Qué bendición! Cuando tenemos un familiar que haya fallecido, lo vamos a encontrar en la Santa Misa, mis hermanos, esperando que la ofrezcamos por ellos o acompañándonos a nosotros en esa bendición y en ese lugar santo. Entonces, sigue narrando Catalina, recién la vi, a la Santísima Virgen, allá justamente a la derecha del señor arzobispo, un paso detrás del celebrante. Estaba un poco suspendida del suelo, arrodillada sobre unas telas muy finas, transparentes, pero a la vez luminosas como agua cristalina. La Santísima Virgen con las manos unidas, mirando atenta y respetuosamente al celebrante. Me hablaba desde allá. Hasta ese momento, mis hermanos, pues ella únicamente la escuchaba. En ese preciso momento la ve. Dice, me hablaba desde allá, pero silenciosamente, directamente
al corazón sin mirarme. Y le dice la Virgen, pongamos atención qué es lo que le dice la Virgen, porque ¿te has imaginado que cuando vas a la Santa Misa, ahí está la Virgen a un lado del sacerdote? ¿Sí? Y dice, ¿te llama la atención verme un poco más atrás del Monseñor, verdad? Así debe de ser. Con todo lo que me ama mi hijo, no me ha dado la dignidad que da a un sacerdote de poder traerlo entre mis manos diariamente, como lo hacen las manos sacerdotales. Por ello, siento tan profundo respeto por un sacerdote y por todo el milagro que Dios realiza a través suyo, que me obliga a arrodillarme aquí. Y añade algo también que es importantísimo y que también no nos lo imaginaríamos. Dice la Santísima Virgen, la gente hace peregrinaciones y busca los lugares de mis apariciones. Y está bien, dice la Virgen, por todas las gracias que allá se reciben, pero en ninguna aparición, pongamos atención mis hermanos, pero en ninguna aparición, en ninguna parte estoy más tiempo presente que en la Santa Misa, al pie del altar donde se celebra la Eucaristía. Siempre me van a encontrar al pie del sagrario, permanezco yo con los ángeles porque siempre estoy con él. Hay otro momento que también nos narra de lo que pasa en la Santa Misa. Delante del altar, dice, empezaron a salir sombras, pongamos atención, de personas en color gris, que levantaban las manos hacia arriba. Dijo la Virgen, son las almas benditas del purgatorio que están a la espera de las oraciones de ustedes para refrescarse. No dejen de rezar por ellas. Piden por ustedes, pero no pueden pedir por ellas mismas. Son ustedes quienes tienen que pedir por ellas para ayudarlas a salir, para encontrarse con Dios y gozar de Él eternamente. Las almas benditas del purgatorio, por favor, los que les sea posible, hagan un esfuerzo para ver esta película, El Gran Milagro. Les decía, está adaptada, por llamarlo así, para niños, principalmente en la Ciudad de México, yo no sé en otros lugares, pero en la Ciudad de México, gracias a Dios, en la gran mayoría de las parroquias, a los niños que preparan para la primera comunión. Y ya para finalizar el curso, para el cierre del curso de preparación de primera comunión, les pasan a los niños la película El Gran Milagro. Hay muchos niños que, bendito sea Dios, ya han visto esta película una y otra vez. El libro, como les decía, pues van a poder encontrarlo aquí en María Visión, hablando al 33 37 70 18 27. En la Ciudad de México, hablando al 55 55 79 79 01. Y también se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el Apostolado de la Nueva Evangelización. Hay momentos en que es muy importante, yo les decía que les compartía esto que me tocó vivir el domingo pasado, sobre la bendición, sobre los hijos, sobre cómo acercarlos al Señor y sobre la importancia de ser y que seamos personas de bendición. Entonces ahí se nos compartía lo que la palabra de Dios nos dice en una de las cartas de San Pedro, precisamente San Pedro, primera de San Pedro 3:9, se nos invita a bendecir. Ahí se nos dice que cada vez que tú bendices, mi hermano, mi hermana,
tú misma eres bendecida. O sea, cuando tú saludas, Dios te bendiga. E inclusive en lugar de dar los buenos días, Dios te bendiga. Estás bendiciendo y estás recibiendo la bendición. Tú también. Es algo maravilloso. Somos muy ignorantes en muchas cosas, sí, esa es la verdad, ¿no? Bueno, continúo con el libro. Creería yo que no me va a dar tiempo de terminar toda la narración, pero si Dios lo permite, pues les estaríamos dando la continuación el próximo martes, ¿sí? Pero dentro de lo que se nos dice también, y les decía, son las almas del purgatorio, la Virgen dice de la importancia de entender que si bien se reciben bendiciones en las peregrinaciones, que en ningún lugar del mundo está ella más presente que en la Santa Misa. Dice, y pensar que hay gente, hace esta reflexión Catalina, y pensar que hay gente, habemos personas que podemos estar en ese momento distraídas durante la Santa Misa. Dice, y con dolor lo digo, muchos varones más que mujeres que de pie cruzan los brazos como rindiéndole un homenaje de pie al Señor de igual a igual. Se está refiriendo al momento donde viene la consagración. Desgraciadamente yo también les quiero decir que el dolor que le provoca a uno el ver que las personas, y efectivamente en su gran mayoría hombres, permanecen de pie, así, no se hincan. Y en algunos casos, jóvenes. ¿Qué dijo la Virgen ante esta actitud? Dijo la Virgen, dile al ser humano que nunca un hombre es más hombre que cuando dobla las rodillas ante Dios. Fíjense qué importante. Y esta parte me tocó inclusive una experiencia estando, y tengo muy presente el día porque era un 16 de septiembre, suena el teléfono en la casa de ustedes, es un padre colombiano, el padre Heider. Él, en ese entonces, ya no me acuerdo cuántos años atrás, pero en ese entonces él tenía su parroquia cercana aquí a Guadalajara. Fíjense cómo son las cosas. Entonces me entra la llamada de él y él me comparte que bendito sea Dios, había estado creo que en Nayarit, y que una persona le había regalado una copia, así lo dijo el padre Heider, una copia de la copia del libro de la Santa Misa. Y que gracias a Dios pues había podido rescatar mi teléfono que está ahí en el libro, y que le interesaba mucho tener estos libros de la Santa Misa. Se encontraba en la Ciudad de México, que si dónde podía pasar, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que hasta le dije, padre, es día festivo. Y él me insistió y me dijo, sí, pero yo me regreso mañana a Guadalajara. Bueno, el caso es que gracias a Dios nos pusimos de acuerdo. Llegó a la casa de ustedes y en lo que yo le entregaba los libros, me hizo este comentario. Mire, me dijo, yo tengo un tiempo de párroco aquí no me acuerdo, era una población cercana aquí a Guadalajara, y es algo con lo que he estado luchando, de que durante la consagración un buen número de personas, principalmente hombres, dice, no se hincan, señora. Por más que les he dicho y se los he explicado y se los he vuelto a explicar, no se hincan. Y entonces, cuando tuve la oportunidad de estar en Nayarit, que me regalaron esta copia del libro de la Santa Misa, recuerdo que me la llevé, la primera misa que celebro ya estando de regreso, tomo el libro y les leo esta parte. Les digo, miren, esto es lo que está diciendo la Santísima Virgen en este momento a una mística boliviana. Y se los leo. Dile al ser humano que nunca un hombre es más hombre que cuando dobla las rodillas ante Dios.
Hice la consagración, me hinqué. Gracias. Y tardé un momentito, hice todavía más de lo normal, dice el padre Heider, y me asomo por encima del altar. Así, pues, todavía con temor, me dice el padre Heider. Me asomo por encima del altar y me acuerdo que me dice el padre Heider con una sonrisota: señora Brenda, todos hincados. Bendito sea Dios, ¿sí? Todos hincados. Y obviamente, pues todos querían que tuviéramos una reunión especial para que yo les leyera completísimo el libro de la Santa Misa, ¿no? Entonces vengo por algunos porque están pidiendo que les compartamos esta bendición, este testimonio. Dice, cuando llega ese momento de la consagración, mi hermano, también es importantísimo porque tenemos por costumbre, desde toda la vida, hasta donde yo me acuerdo, desde toda la vida, que cuando el Señor es levantado, tendemos a bajar la mirada, a ponernos sí en actitud orante. Pero ¿qué le dice la Santísima Virgen sobre este momento culminante de la Santa Misa? ¿Sí? Cuando es la consagración. El celebrante dijo las palabras de la consagración. Era una persona de estatura normal, pero de pronto empezó a crecer, a volverse lleno de luz. Una luz sobrenatural entre blanca y dorada lo envolvía y se hacía muy fuerte en la parte del rostro, de modo que no podía ver sus rasgos. Cuando levantaba la forma vi sus manos y tenían unas marcas en el dorso de las cuales salía mucha luz. Era Jesús. Era el que con su cuerpo envolvía el del celebrante como si rodeara amorosamente las manos del señor arzobispo. En ese momento la hostia comenzó a crecer y crecer enorme, y en ella el rostro maravilloso de Jesús mirando hacia su pueblo. Ay, mis hermanos, el rostro maravilloso de Jesús mirando hacia su pueblo. Dice Catalina, por instinto quise bajar la cabeza y dijo Nuestra Señora, no agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo, cruza tu mirada con la suya y repite la oración de Fátima. Señor, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Ahora dile cuánto lo amas. Rinde tu homenaje al Rey de Reyes. Mis hermanos, espero que hayamos entendido esta parte tan importante. Cruza tu mirada con la suya, no la agaches. Cruza tu mirada con la suya. Ay, bueno, ¿qué les puedo decir? Me ha tocado la bendición, como les decía. Bueno, no alcanzamos a terminar el libro. Primero Dios lo terminaremos el próximo martes. La vida nos cambia completamente. El sentido de ir con el tiempo desde que salimos de casa, irnos preparando para ese momento, para ese encuentro con el Señor, con la Santísima Virgen, con recibirlo. Es importante que compartamos, que demos a conocer esta bendición,
que hasta donde te sea posible, mi hermano, mi hermana, consigas este libro hermoso, este testimonio, y que cuando lo regales, como hizo el padre Heider, se los des, como él decía, en el nombre de Jesús. Más o menos él decía así: mira, hermano, por favor, lee este libro y después haz lo que te dé la gana. Esta película de El Gran Milagro está, como les decía, viene de este testimonio unido a este otro de Catalina Rivas, Providencia Divina. Que Dios nos bendiga a todos, y decimos como siempre: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos presentado Espíritu Santo, ven, conducido por Brenda Leiva. Gracias por estar en sintonía.